¿Cuántos son los jóvenes que visitan por primera vez una actividad así? Levanten la mano, por favor. Yo quiero ver. Pónganse de pie, por favor, los que están por primera vez en una actividad así. Los que están por primera vez. Tenemos una hermana allí. Ahora yo quiero hacer otra pregunta. Quédense de pie, por favor. Los que no son miembros de iglesia, por favor, pónganse de pie. Los que no han hecho un pacto con Dios, los que no han bajado a las aguas bautismales, pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie los que no han hecho un pacto con el Señor. Yo quiero pedirle a mis queridos hermanos pastores, ahí quédense, por favor, queridos hermanos. Y a los que son bautizados, que se quedaron sentados, yo les quiero pedir, en este congreso, por favor, oremos para que Dios toque el corazón de esa querida juventud que ha venido a este congreso. Y que ellos puedan poner todo en el altar del Señor. Y que podamos ver el milagro de Dios en esta reunión. Alabado sea el nombre de Dios. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, queridos jóvenes. Hay un desafío para los pastores. Tenemos en el programa, veo, hermano Johnny, que hay un espacio de oración, si no estoy mal. En ese espacio de oración vamos a tomar en cuenta a todos esos jóvenes que se pusieron de pie. Yo quiero decirte, querido joven, a ti que te pusiste de pie, y a los hermanos que son miembros de la iglesia, jóvenes que se quedaron sentados. Nosotros tenemos muchas veces sueños en la vida. Y quiero coordinar. En la primera estrofa, mi querido hermano Alejandro, ¿tú colocaste algo de ahí de sueño o no colocaste? ¿Dónde hay que colocar los sueños? Dice, en el altar de Dios debemos de colocar nuestros sueños. La conferencia que vamos a tocar, especialmente en esta tarde, se titula El sueño de la vida. Y yo quiero decirles, mis queridos hermanos, en nuestro planeta Tierra, donde nosotros habitamos, muchos seres humanos soñamos a lo grande. Yo no sé si les ha pasado a ustedes a veces, pero a mí me ha pasado cuando estoy con jóvenes. Hay jóvenes que pareciera que están poniendo atención, pero están en otro mundo. Yo no sé en qué están. Y hay alguien que dice, es que estaba soñando despierto. ¿No te ha pasado a ti? ¿Sueñas tú a veces despierto? Pero ¿cuántas veces esos sueños se desmoronan? ¿Cuántas veces se desploman esos sueños? En nuestra vida hemos tenido muchos sueños. Pero en el sueño de la vida debemos de reconocer que todo tiene su tiempo. Y eso es muy importante que nosotros podamos reconocerlo. Quiero decirles, queridos hermanos, jovencitos de 13, 14, 15 años sueñan con casarse. 15 años se quieren casar, se quieren quitar las alas muy jóvenes. No, querido joven, todo tiene su tiempo en el sueño de la vida. Debemos de darle el lugar al tiempo, todo tiene su tiempo en el sueño de la vida. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 3 y versículo 1? Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Pongamos atención, queridos jóvenes, a este texto bíblico de Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1. Todo tiene su tiempo en el sueño de la vida. Tiempo de nacer, como dijo especialmente David, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, según el Salmo 139 y el versículo 13. Tú formaste mis entrañas. Qué maravilloso es saber que Dios tiene un cuidado de nosotros. Dios tiene un cuidado minucioso de nosotros desde el momento de la concepción. Y eso es maravilloso poderlo entender. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Alabado sea el nombre de Dios. Hay una pregunta. ¿A cuántos de los seres humanos les gusta soñar? ¿A cuántos les gusta soñar? ¿Y soñamos a lo grande o no soñamos a lo grande? ¿Verdad que sí? Hacemos castillos en el aire y comenzamos a soñar a lo grande nosotros los seres humanos. Yo quiero decirte, Proverbios capítulo 3 y versículo 24 dice la Biblia, cuando te acuestes no tendrás temor, te acostarás y tu sueño será agradable. Qué bonito, hay sueños que tú te duermes y comienza un sueño agradable. Tú no quieres despertar.
Y a veces cuando te despiertan, oye, levántate, no quieres levantarte y dices, ay, era un sueño, qué bonito, no me quiero levantar. Pero lamentablemente, queridos jóvenes, en los sueños que nosotros tenemos físicamente hablando, cuando dormimos, a veces no son realidad las cosas. Analicemos un poquito, ¿qué es el sueño? El sueño es un estado de reposo uniforme de un organismo, en contraposición con el estado de vigilia cuando el ser está despierto. El sueño se caracteriza por los bajos niveles de actividad fisiológica, es decir, presión sanguínea, respiración, latidos del corazón y por una respuesta menor ante los estímulos externos. Hay algo curioso. ¿Sabías que tú pesas más cuando estás dormido que cuando estás despierto? Algo curioso, pesas más. Tu respiración no es más rápida, es más lenta. Los latidos de tu corazón también cambian, es interesante. Pero quiero mencionar lo que está en mayúscula. ¿Qué es el sueño? Es una necesidad biológica que necesita el cuerpo para reponer la fuerza física, mental y emocional. Noten bien esto, queridos jóvenes. Hay estudios que han hecho muchas universidades con relación al sueño. Cuando nosotros dormimos arriba de las 8 de la noche, nosotros es difícil que recuperemos toda nuestra fuerza mental y emocional. Yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos se duermen arriba de las 8 de la noche? Levanten la mano. Muy bien, interesante, bajen la mano. Quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos duermen de las 8 de la noche para atrás? Levanten la mano. Bueno, mi esposa ha levantado la mano y le creo porque soy testigo. 7 de la noche ya está durmiendo y yo estoy dando vuelta y yo no duermo. 8, 9 de la noche porque me acostumbré, ¿me entienden? 10 de la noche yo ya me está bajando sueño, 10 y media ya estoy durmiendo. Pero ¿saben una cosa? Yo les quiero hacer una pregunta. Vean ustedes los animalitos. La naturaleza nos enseña. ¿A qué horas comienzan ellos a cantar? Especialmente las gallinas, los gallos. ¿A qué horas buscan ellos los árboles? Antes de la puesta del sol. Qué interesante, queridos jóvenes, que ellos tienen ese reloj biológico estable. Nosotros hemos deteriorado nuestro reloj biológico. Los hemos adelantado, lo hemos atrasado. Es interesante que nosotros aprendamos a dormir. Yo tuve la oportunidad de poder compartir con algunos amigos que son psiquiatras que trabajan en asuntos de psiquiatría, especialmente en hospitales para enfermos mentales. La mayor parte de jóvenes que llegan con trastornos mentales, ellos no pueden dormir, queridos jóvenes. Nosotros necesitamos comprender que nuestro sueño, el sueño es alimento, mis queridos hermanos, para nuestra vida. Cuando un niño nace, pasa su mayor tiempo durmiendo. ¿Y sabe qué dice el pediatra? Se está alimentando. Yo decía, pero ¿cómo se va a alimentar del sueño? El sueño es fundamental para nosotros. Hemos visto qué es el sueño. Oigan lo que dice aquí. Los sueños son manifestaciones mentales de imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones en un individuo durmiente y normalmente alejadas de la realidad. Están relacionados con los ideales personales que se desean alcanzar. ¿Cuántos hay jóvenes que se enamoran de la chica perfecta de la iglesia? ¿Y qué sueñan ellos? Ah, yo soñé que ella me habló. Y de repente al siguiente día la chica le hizo una sonrisa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente ese joven? Ay, me habló, me sonrió, mi sueño me salió realidad. ¿Ah? Pero de repente la chica no le dio la cara y le tiró el pelo en la cara. ¿Cómo se siente ese joven? Siente que el mundo se le cae encima, ¿verdad? Y dice, mi sueño se convirtió en una pesadilla. El sueño de la vida se compara como un tren de vagones. Aquí es donde yo quiero mostrarte la realidad de la vida, querido joven. El sueño de la vida se compara como un tren de vagones. Oigan esto, en ese tren de vagones hay muchas paradas donde unos suben y otros bajan. Unos suben y otros bajan en el sueño de la vida.
Aquí hay muchos vagones. Querido joven, tu vida es comparada como un tren de vagones. Y en ese tren de vagones hay subidas y bajadas. Hay unos que se bajan de tu vida y hay otros que se suben a tu vida. Ahora yo quiero preguntarte a ti en esta hora. En ese tren de la vida debemos de aprender a tener valores. Y comencemos de abajo para arriba. La autenticidad, la ayuda y el amor comienza en la primera infancia, cuando se es niño. Ahí es donde se echa el cimiento, especialmente en el tren de la vida. ¿Cuántos niños han tenido que perder un familiar? Yo quiero hacer una pregunta en esta hora. ¿Cuántos de los que están aquí en el vagón de la niñez, sus padres tuvieron que bajarse del tren de su vida y perdieron a sus padres cuando estaban niños? ¿Hay alguien aquí que perdió a su padre? Allá tenemos un hermano que levantó la mano. ¿Hay alguien aquí que perdió a su padre cuando era niño? ¿Que perdió a su madre? Ahí hay otro hermano. Ahí hay otro joven que perdió. El tren de la vida. La vida del ser humano se compara como el tren de la vida, que tiene 4 vagones. Y en esos 4 vagones en tu vida, querido joven, hay muchos que se suben y se bajan. Un día cuando yo era niño y tenía 8 años de edad, mi padre se fue del vagón de mi vida y yo me quedé sin padre. Nunca voy a olvidar esa experiencia. Mi padre se fue y en mi mente estaba, pero ¿por qué mi padre se fue? Y yo no entendía por qué mi padre se fue en el tren de la vida, en el tren de la vida de mi vida. Cuando yo era niño, él se bajó. El tren de mi vida hizo una parada y mi padre me dejó. Y en mi mente estaba, ¿por qué mi padre me dejó en mi niñez? ¿Por qué mi padre lo hizo? Yo quiero decirte, querido joven, no importa quién se baje en el tren de tu vida, no importa quién se va en el tren de tu vida, hay un Padre en el cielo, hay un Padre maravilloso, hay un Padre que te adopta, hay un Padre que te quiere, hay un Padre que dio lo más preciado que había en el cielo para rescatarte a ti. Alabado sea el nombre de Dios. Y luego viene el otro vagón de la vida. ¿Cuál es el otro vagón de la vida? En este vagón de la vida tú tienes que aprender la disponibilidad, la honestidad y la comprensión. Valores que hoy no están en la juventud. Nota bien lo que estoy mencionando. ¿Cuántos jóvenes también, cuando están en ese vagón de la vida, han perdido algún ser querido? Perdieron a mamá, perdieron a papá, perdieron a un amigo, o perdieron a una novia, o perdieron a su chica ideal, o perdieron al chico ideal, o sucedió algo que les marcó en el tren de la vida, donde unos suben y otros bajan. Y ve notando las cualidades y los valores que debes de llevar en ese tren de la vida. Y ahora viene el otro vagón donde debemos de seguir, porque debemos de avanzar. En ese vagón está el trabajo, la sinceridad y la convivencia. ¿A qué representa ese vagón? A la edad adulta. Niño, joven, adulto. ¿Y ahora cuál es el último vagón? Digan todos juntos conmigo. La vejez. Y en la vejez hay justicia, hay responsabilidad. ¿Y qué hay, dice? Y hay respeto. Ese es el tren de la vida. Niño, joven, adulto y viejo. Yo recuerdo cuando estaba niño quería ser joven. ¿Ah? Y cuando llegué a tener mi mayoría de edad, en Guatemala a los 18 años cumplimos la mayoría de edad, aquí en México no sé a qué edad, 18 años también. A esa edad nos sentimos independientes, ¿ya? Pero cuando llegamos a los 25 años quisiera ponerle un stop, una pausa, y que no pase la edad de allí. Pero querido joven, yo te quiero decir, quieras o no quieras, en ese sueño de la vida, en ese tren de la vida, tú debes de avanzar. Tarde o temprano el niño deja de ser niño y es joven. Los hermanos decían aquí, hace 2 años mirábamos a aquellos niños que estaban acá, ¿y ahora qué son? Dejaron el vagón de la niñez y se subieron al vagón de la juventud. La gran pregunta que yo hago en esta tarde es, querido joven que estás en este lugar de reunión,
los que se pusieron de pie, ¿qué planes tienes tú en tu vida? ¿Qué planes tienes tú en ese tren de la vida? En ese tren donde hay 4 vagones. Yo quiero decirte, la mayor decisión que el joven puede hacer es buscar a Dios antes, querido joven, que vengan pesadillas terribles en tu vida. Buscar a Dios antes de todo eso. Ahí tenemos entonces el tren de la vida. Hace muchos años atrás, la cima más alta de nuestro planeta Tierra, la cima del Everest. Habían muchos desafíos por alcanzar la cima del Everest. En muchos intentos, muchos hombres murieron por alcanzar la cima del Everest y no pudieron alcanzar la cima del Everest. Pero hoy es una realidad porque fueron varias personas y muchas personas y aún actualmente están alcanzando la cima del Everest. Es la cima más elevada del mundo, con unos 8.850 metros de altitud y se localiza en la cordillera del Himalaya en el sur del Asia Central, formando la frontera entre Nepal y el Tíbet chino. ¿Alcanzaron la cima del Everest? Hoy alcanzaron la cima del Everest. Muchos alcanzan la cima del Everest. El 20 de julio de 1969, otro sueño hecho realidad. La misión espacial de Estados Unidos, Apolo 11, cumple quizás el más grande de los desafíos de la ciencia moderna. La llegada del hombre ¿a dónde? A la luna. Alcanzaron un sueño hecho realidad. Y ahí están aquellas personas que fueron ovacionadas en su momento, sueños que se han convertido en una realidad. Pero aquí hay una pregunta. ¿Cuántos sueños se han convertido en pesadillas? Yo les dije a ustedes, en el tren de la vida hay 4 vagones. Yo no sé qué te ha pasado a ti, querido joven, querido hermano que estás con nosotros. En el tren de la vida, yo ya pasé la etapa de la niñez, me subí al vagón de la juventud, dejé el vagón de la juventud, aunque me siento joven, y estoy en el vagón de la edad adulta. Han pasado muchas cosas en mi vida. Muchas personas han subido y se han bajado. Y las recuerdo con mucha tristeza y con mucho dolor. Gente que ha compartido conmigo ya no está más. Y me pongo a pensar, ¿por qué no aproveché mi tiempo de darles el mensaje en su momento y en su ocasión? ¿Cuántos sueños se convierten en pesadilla? Por ejemplo, sueños rotos por violar las leyes en el tiempo de la vida. Por ejemplo, ese hombre que va allí, ¿cuántos sueños tenía en la vida? Y en un momento a otro se escribe su historia. Sueños rotos por violar, ¿qué cosa, jóvenes? Las leyes en el tiempo de la vida convertidos en pesadilla. Cuando yo era niño y tenía 8 años, espiritualmente pasó eso en mi vida. Nunca voy a olvidar, recuerdo a mi padre, tengo grabado la silueta de mi padre aquí en mi mente. Cuando mi padre me busca, me agarra y me dice, hijo mío, tú nunca más me vas a volver a ver. Y en mi mente yo pensaba, pero papi, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué pasa contigo, papá? Y pasaron muchos años y no miré a mi padre. Hubo alguien, un ser, que para mí era lo mejor del mundo y es lo mejor del mundo, mi padre. Hermanos, él se bajó en el vagón de mi vida cuando era niño, se bajó. Y a veces yo pregunto, Señor, ¿pero qué sucede? Yo tenía sueños en mi vida, me había hecho castillos en el aire y perdí a mi padre. Y yo me preguntaba, pero Dios mío, ¿qué es lo que sucede? Una pesadilla en mi vida. Y nunca me arrepiento de eso, queridos jóvenes. ¿Y saben por qué no me arrepiento de eso? Porque Dios hace milagros en la vida del ser humano. ¿Cuántos jóvenes que están aquí? ¿Cuántas señoritas que están aquí? Yo no sé, hermanos jóvenes, qué es lo que sucede en tu vida. Pero una cosa te digo, hay sueños en la vida del ser humano. Hay sueños en la vida del ser humano que se convierten en pesadilla de la noche a la mañana. Yo conozco un joven y una señorita que a mí me habían invitado a una boda
Habíamos hecho planes con mi esposa de poder estar en esa boda. La joven tenía ya su vestido, estaban las invitaciones, estaba todo listo para la ceremonia, todito, todo. A un mes del matrimonio, la señorita le dice no al joven. Aquel joven llora porque ese su sueño que tenía se convirtió en una pesadilla. Y a veces la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿por qué suceden esas cosas en la vida? ¿Por qué nuestros sueños más bonitos que tenemos se convierten en pesadillas? Pesadillas grandes, queridos hermanos, que nosotros no sabemos qué hacer con esas pesadillas. Nunca voy a olvidar la experiencia especialmente de un joven que aparece en la Biblia. Un joven que escuchaba que su padre hablaba, y tal vez su padre oraba y su padre decía: tú has prometido que vas a ser bendición de mi familia, tú has prometido que mi primogénito va a ser bendición. Ustedes van a recordar de quién estoy hablando yo. Estoy hablando de un joven que lamentablemente nació en un hogar según la Biblia, donde lamentablemente no se respetó el tiempo señalado por Dios. Quiero que vayamos al libro de Génesis, por favor. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis. Leamos Génesis capítulo 21 y versículo 5. Génesis capítulo 21 y versículo 5. Dice la Biblia: y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se llamaba el primogénito de Abraham? No era Isaac, era Ismael. Él era el primogénito de Abraham. Aquel niño creció en la casa de su padre. Pero ¿cómo miraba Sara a Ismael? ¿Será que lo miraba con buenos ojos? ¿Y saben qué se le ocurrió un día a Sara, jóvenes? ¿Qué creen ustedes que se le ocurrió un día a Sara? ¿Qué pensó Sara un día? Le dijo a Abraham, vean lo que vamos a leer. Sigamos leyendo el versículo 9 del capítulo 21. Y vio Sara al hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, que se burlaba. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, pues el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, y oigan lo que le dice Dios a Abraham. ¿Por qué Dios permite esto? Oigan, hermanos: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Así dice la Biblia: en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación grande, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó el muchacho y le despidió, y ella partió y andaba errante por el desierto de Berseba. Cuando hay sueños que se convierten en pesadillas para nosotros, nosotros vivimos en desiertos. Hay desiertos espirituales. Yo no sé si en esta conferencia de jóvenes, en este congreso juvenil, hay jóvenes que han venido con muchos desiertos espirituales en su vida. Yo no sé, Dios conoce la vida de la querida juventud que está reunida en este lugar, pero una cosa sí sé yo, querido joven: no importa cuál es el desierto que tú estás pasando hoy en tu vida, oye lo que dice la Biblia. Dice la palabra del Señor que Abraham echó a Agar, la sierva egipcia, y echó a su hijo Ismael. Le dijo: vete de mi casa, vete de aquí. Pero ¿cómo estaba el corazón de aquel padre por su hijo Ismael? Dice que estaba con gran dolor de haber despedido a su hijo Ismael. Pero vean lo que sigue diciendo la Biblia en el versículo 15.
¿Qué sucede en esos desiertos? Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol. Y se fue y se sentó enfrente, alejándose como a un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho morirá. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Aquí vemos el caso típico hoy de muchas madres que se quedan solas. Muchas madres que crecen solas con sus hijos. Yo, queridos hermanos, me siento muy agradecido con el Señor y oro por aquellas madres que a pesar de todos los problemas que pasan en la vida, sacan la cara por sus hijos. Y también veo a aquellos padres de familia que a pesar de las circunstancias difíciles de la vida, se quedan solos y se quedan bajo la responsabilidad de sus hijos y ellos siguen adelante porque esa es la voluntad del Señor. Pero noten algo aquí. Agar no quería ver cuando Ismael muriera, pero dice el versículo 17, y tal vez te pasó a ti alguna vez o te está pasando, y dice la Biblia, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Oye la voz Dios de los jóvenes. ¿Crees tú, querido joven, que Dios no te escucha hoy? Yo no sé cuáles son los problemas que tú has traído a este campamento juvenil. Yo no conozco cuáles son tus sueños convertidos en pesadillas. Yo quiero decirte en esta tarde, querido joven, no importa cuál sea la pesadilla de tu vida, en el sueño de la vida hay pesadillas que se convierten en bendición para los seres humanos. Alabado sea el nombre de Dios. Porque esto que vamos a leer aquí, y Dios oyó la voz del muchacho. Dios escucha la voz de los jóvenes. No importa cuán grande sea tu desgracia, querido joven, Dios escucha la voz de la querida juventud. ¿Cuántos sueños se han convertido en pesadillas? Era la pregunta que estábamos. Y nos dimos cuenta que en ese sueño de la vida, muchos sueños quedan destruidos, frustrados. ¿Y por qué quedan frustrados esos sueños? Porque lamentablemente violamos las leyes que Dios establece. Y la historia se escribe de esa forma. Un sueño convertido en una pesadilla. Ustedes me van a decir en qué momento fue. ¿Recuerdan ustedes eso? El gran Titanic, ¿ah?, que salió de Europa hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Era la noticia, especialmente, queridos jóvenes, de aquella época. Y los medios de comunicación decían la noticia que marcó el fin de una era. Hoy solo es historia. En las heladas aguas del Atlántico se encuentra uno de los inventos más grandes de la época del hombre. Y nadie se imaginó que la madrugada del 15 de mayo de 1912 se hundiría el Titanic. ¿Cuántos jóvenes hoy van en el sueño de la vida como un Titanic y van sin Dios y sin esperanza? Muchos le preguntaron, especialmente al ingeniero del Titanic, ¿es tan seguro este barco? ¿Qué respondió? Ni Dios lo destruye. ¿Cuántos jóvenes van por el mar de la vida sin Dios y sin esperanza? ¿Cuántos jóvenes de la tarde a la mañana esos sueños se convierten en pesadilla porque no llevan a Dios en su vida? Y hoy cuántas vidas de jóvenes están en las profundidades de las aguas, de la soledad, del frío, de la frialdad, del pecado, y sus sueños se convirtieron en pesadillas. ¿Cuántos hijos de Dios soñaron a lo grande y sus sueños fueron frustrados? La historia sagrada ofrece muchas ilustraciones de los resultados de la verdadera educación. Muchos nobles ejemplos de hombres cuyos caracteres se formaron bajo la bendición divina. Hombres cuyas vidas fueron una bendición para sus semejantes y que vivieron en el mundo como representantes de Dios. ¿Recuerdan de ese joven? ¿Quién era ese joven? ¿Cómo le llamaban a ese joven?
José el soñador. ¿Qué soñó José en alguna oportunidad? ¿Recuerdan ustedes los sueños de José? ¿Y qué decían sus hermanos de sus sueños? Este está loco, este cree que nos va a gobernar. Pero eran los sueños que tenía ¿quién? Que tenía José. Y saben, hermanos, el sueño de José se convirtió en una pesadilla. Vendido como esclavo, acusado falsamente y abandonado ¿en dónde? En una cárcel. Pero ¿qué hizo José en esa pesadilla que pasó? ¿Qué hizo José en esa pesadilla que pasó? El papel que desempeñó José en las escenas de la oscura prisión fue lo que lo elevó finalmente a la prosperidad y el honor. ¿Cuál fue el secreto de sus sueños alcanzados en tierras paganas, lejos del hogar paterno? Oigan, jóvenes, lo que está allí. Llevaban su religión por donde quiera, y este fue el secreto de su fidelidad inmutable. ¿Qué pasó con José? ¿A dónde llevaba él su religión? ¿A dónde llevaba los principios de su vida? Los llevaba a donde quiera que iba. Los llevó en la casa de Potifar. ¿Cómo cometeré yo este pecado tan grande? El pecado de la inmoralidad que está haciendo que muchos jóvenes caigan. ¿Cuántos jóvenes caen por el pecado de la inmoralidad? Hoy vivimos, queridos hermanos jóvenes, en la época del pecado de Balpeor. En las fronteras de la Canaán, muchas grandes estrellas caerán. ¿Y saben por qué? Porque el pecado de la fornicación, del adulterio, del incesto, de la bigamia, el pecado de la pedofilia, el pecado de las parafilias, de las desviaciones sexuales, cada vez más es terrible escuchar de esos problemas, queridos jóvenes. Por eso dice, llevaban su religión por donde quiera, y este fue el secreto de su fidelidad inmutable. Encontraron el tesoro escondido y vendieron todo por la sabiduría. Por eso dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 1 y versículo 7. Y Proverbios 3, 13, 14 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. ¿Cuántas veces nos descarrilamos en el sueño de la vida? Yo no sé si hay jóvenes que vienen descarrilados. Y yo no sé si hay jóvenes, miembros de la iglesia, que piensan premeditadamente y quieren descarrilarse. ¿Y saben por qué quieren descarrilarse? Hay señoritas y jóvenes que más de alguno me ha escrito y me ha dicho, es que pastor, yo no encuentro una pareja ideal para mí en la iglesia. Aquí tengo yo a mi hijo que me acompaña, es un joven adolescente, yo le digo, cuidado con las jovencitas cananeas, cuidado con las filisteas, cuidado con las jóvenes de allá afuera. Porque allá afuera, queridos jóvenes, los jóvenes quieren poner sus ojos donde no tienen que ponerlos. Y hay jóvenes que dicen como Sansón, esta agradó a mis ojos y con esta me voy a quedar. Y por quedarse con esa, hasta los ojos perdió. Muchos jóvenes les puede pasar lo mismo. ¿Y cuántas veces nos descarrilamos? ¿Cuántos jóvenes se descarrilan en el sueño de la vida? Aquí hay padres de familia. Si eres padre y en el desierto de esta vida descubres que tu hijo no irá muy lejos, cuando la sed de las filosofías, vicios y el famoso existencialismo parecen estar sofocándolo, recuérdalo, tu hijo no siempre fue así. Un día cuando era muchacho tuvo sueños, como los sueños que ustedes tienen hoy. ¿Verdad que tienen sueños aquí? ¿Y sueños grandes? Yo no sé si tú ya alcanzaste tus sueños o si esos sueños se convirtieron en pesadillas. Pero un día debes de orar a Dios y tengo la seguridad que Dios va a oír la voz que tú estás clamando al Señor. Y como Dios oyó al muchacho, Él responderá tu oración. Ahora quiero hablarle a los hijos. Si eres hijo y tienes la impresión de que la vida le dio a otro la oportunidad que te negó a ti, si alguna vez pasó por tu mente la idea de que no conseguirás realizar tus sueños, arrodíllate, clama al Señor
Y recuerda, Dios ha oído la voz del muchacho. No hay clamor que Él no escuche. No hay lágrima que Él no conozca. No existe un sueño que Él no sea capaz de realizar si ese sueño es colocado en las manos de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios puede volver en su lugar el vagón que se descarriló. Y ese es el milagro de la vida, querido hermano. Pero yo quiero analizar algo contigo en esta hora. Pon atención a este video pequeño. ¿Cuántas veces los jóvenes no saben lo que hacen? ¿Cuántos sueños entran, así como ese gusano entra por la nariz y llega a tu vida y te destruye? ¿Cuántos jóvenes han perdido todo? Ahora sí quiero contarles. Recuerdo que estuve con el pastor Barnedo en Chiapas. La ciudad creo que era Escuintla, más o menos me recuerdo. Un congreso muy bonito. Tuve el privilegio de bautizar a 13 personas en ese congreso. Fueron como 39, si no estoy mal, Pastor Rubén, Pastor Manolo Nájera. 39 personas que se bautizaron. Tuve el privilegio de bautizar a 13 jóvenes. Y más de alguno de esos jóvenes me ha escrito: Pastor Danilo, tú me bautizaste. Para mí es un privilegio bautizar. Yo sé que aquí hay jóvenes. No sé si aquí hay algún joven que yo tuve la oportunidad de bautizar. Yo sé que aquí hay jóvenes que yo bauticé. Yo te quiero decir, era día jueves, en la noche. Yo tuve un sueño. Y a veces yo tengo temor, le digo a mi esposa, tengo temor. Personalmente le digo, Dios mío. Pero la Biblia dice que Dios le habla a uno de varias formas. ¿Ya leyeron ustedes lo que dice? ¿Cómo habla Dios? ¿Por sueños? ¿Por visiones? Dios nos habla. Y hermanos, en esa noche del jueves, nunca voy a olvidar, yo tuve un sueño, pasada la medianoche. Yo soñé que una serpiente me mordía, y me mordía 2 veces. Yo me despierto. Todos estaban durmiendo, recuerdo que estaban todos acampando, y yo estaba en una casita de campaña con mi familia, y salgo de mi casita de campaña y en mi mente, peor si hay alguna culebra por acá, una serpiente, salgo de mi casita de campaña y llevo una lámpara, comienzo a revisar, voy recorriendo todas las casitas de los jóvenes, todos estaban durmiendo. Qué bonito es dormir y qué bonito es soñar. Me voy en la parte de atrás de los baños, recuerdo, no había nada, y me dormí. Al siguiente día, que era viernes, fueron los bautismos. Nunca voy a olvidar el privilegio que Dios me dio de bautizar, como les menciono, pero también la conferencia de la noche tuve el privilegio de predicar, y para mí fue un gozo al ver toda esa querida juventud que pasó al llamado que hicimos. Y muchos jóvenes, hermanos jóvenes queridos, han tomado una decisión maravillosa y han entregado su vida al Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Dios por ello. Pero durante la conferencia yo tenía mucha fiebre. Mucha fiebre. Recuerdo que mi esposa me lleva un vaso de agua. Yo le digo, no voy a cenar. Tomo el agua y voy directamente a la casita de campaña y me duermo. Pasada la medianoche, yo me despierto, hermanos, con un dolor en el estómago y con deseo de vomitar. Y yo, para que mi esposa no se diera cuenta, salgo de la casita de campaña y me voy a buscar la parte de atrás de los servicios sanitarios. Y grande era el dolor de estómago que yo sentía, que me hizo arrodillarme en esa tierra, en esa grama que estaba allí. Había luna, hermanos, y yo caigo de rodillas. Cuando caigo de rodillas, yo siento aquel zumbido de la serpiente aquí en mi cabeza. Y aquel sueño que yo tenía se convierte en realidad. Aquel sueño que yo tuve, hermanos, yo cuando me levanté dije, gracias a Dios que solamente fue un sueño y fue una pesadilla. Pero, hermano querido, ese sueño se convirtió en realidad. Era una serpiente grande
Y yo sentía que la serpiente estaba encima de mi cabeza, porque yo caí de rodillas con un gran dolor que sentía aquí en la boca de mi estómago. Y aquella serpiente se enrolló y estaba así, hermanos, y se oía el ruido de la serpiente. Hermanos, 2 veces me mordió. Yo digo me mordió, pero no me mordió. Y bien recuerdo que me topó cerca de la pantorrilla, 2 veces. Yo no sé si a ti te ha pasado, querido joven, pero hay oraciones que tú has hecho, que tú has sentido que esa oración ha llegado al cielo. Yo hice una oración como nunca, hermanos. He orado muchas veces por mi vida, pero en esa oportunidad yo hice una oración a Dios como nunca había orado. Y queridos jóvenes, la serpiente yo vi que se fue. Yo le di gracias al Señor, me recuperé un poquito y me fui a meter a la casita de campaña. Mi esposa se había levantado, me dice: Danilo, ¿qué tiene? Estaba prendido en calentura, mucha fiebre. Algunos jóvenes, algunos hermanos recordarán, los que estuvieron ahí oraron por mi salud. Nunca me había pasado eso. Recuerdo que al siguiente día, sábado, habían muchos hermanos aquí en México, bastantes hermanos tienen conocimiento de medicina natural. Y algunos decían: hagámosle esto al pastor, otros: no, hagamos esto, no, hagamos esta otra cosa. Y todos querían compartir algo de sus conocimientos. Lo que recuerdo fue, no recuerdo quién fue, pero un hermano dijo: hagámosle los envoltorios, yo no sé. Pero en unas grandes toneles metieron agua fría y hielo y me metieron ahí, hermanos. Yo no sentía nada. Estaba, pero no sé si hasta dejé caliente el agua que quedó allí. Lo que les quiero contar, jóvenes, es que no recuerdo nada más. Y solo recuerdo cuando me levanté, era un domingo. Veo la cara del pastor Manolo Nájera. Gracias, pastor Manolo, porque tú velaste toda esa noche por mí. Y lo que más me quedo sorprendido es que a mi lado está mi esposa también, Consuelo. La habían canalizado, a mí también. Y yo dije: Dios mío, gracias. ¿Saben de qué me acordé? La serpiente me quiso morder 2 veces. Satanás quiere destruir a los jóvenes. Satanás quiere destruir a los siervos de Dios. Primeros escritos dice que el diablo tiene un plan. Y el plan es: vayan a los pastores. Desanimen a los pastores. Desalienten a los hijos de Dios. Satanás, como serpiente antigua, la más antigua que existe, quiere destruir tus sueños, querido joven. Quiere destruirte a ti. Pero no importa si tus sueños se convierten en pesadillas. Permite que esa pesadilla sea una bendición para tu vida. Como lo dijo José. ¿No lo dijo José así? Cuando sus hermanos llegaron con él, ¿qué les dijo José a sus hermanos? No se preocupen, porque esto venía ¿de quién? Venía de Dios. No importa la pesadilla que tú estás pasando en tu vida, esa pesadilla puede ser la bendición más grande de tu vida. Acéptala, querido joven. El sueño más grande que sobrepasa todos los sueños alcanzados de la humanidad es alcanzar una altura más grande que el Everest, una altura más elevada que la luna, alcanzar la inmortalidad, que es sinónimo de vida eterna. Y entonces se va a decir, como dice Apocalipsis 22:14, dichosos los que guardan los mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Quiero finalizar con esta historia. Abriendo puertas sin miedo. En una tierra en guerra había un rey que causaba espanto. A sus prisioneros no los mataba. Los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una puerta inmensa de hierro del otro, sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. En esta sala les hacían formar un círculo y les decía: ustedes pueden elegir entre morir a flechazos por mis arqueros o pasar por aquella puerta, y detrás de esa puerta yo los estaré esperando. Pero todos elegían ser muertos por los arqueros. Al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo había servido al rey se dirigió al soberano y le dijo: Señor, ¿puedo hacerte una pregunta? Dime, soldado. Señor, ¿qué había detrás de la puerta? Y el rey contestó: ve y mira tú mismo. Y el soldado abrió temerosamente la puerta, y a medida que lo hacía,
rayos del sol entraron, la luz invadió el ambiente y finalmente, sorprendido, descubrió que la puerta se abría sobre un camino que conducía a la libertad. El soldado embelesado miró a su rey, quien le dijo: yo les daba la oportunidad de hacer una elección, pero por temor preferían morir a arriesgarse a abrir esa puerta. ¿Cuántas puertas dejamos de abrir por miedo a arriesgarnos? ¿Cuántas veces perdemos la libertad, la oportunidad de la felicidad y morimos por dentro solamente por sentir miedo de abrir la puerta de nuestros sueños? Yo quiero decirte a ti en esta noche, querido joven, ¿cuáles son los sueños que tienes tú hoy? Colócalos en las manos de Dios y Dios hará su voluntad en tu vida. Que Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo en oración, y muchas gracias por tu atención. Amén.